Lo curioso de la traición es que nunca proviene de tus enemigos. Mi padre solía decir eso. Y, como la mayor parte de su sabiduría, no la comprendí del todo hasta que me tocó vivirla en carne propia. Mi nombre es Mateo Blanco. Soy el dueño de Blanco Taller 4X4, el único establecimiento en la serranía de Cuenca capaz de convertir un todoterreno de serie en una bestia devoradora de montañas o de devolverle la vida a un viejo Santana abandonado. Levanté este negocio con mis propias manos a lo largo de 20 años. Comencé sin nada más que un juego de llaves en un garaje alquilado con goteras en el techo. Ahora dispongo de 6 boxes, 4 mecánicos a tiempo completo y tanto trabajo que la lista de espera es de 3 semanas como mínimo. Sin embargo, esta historia no trata sobre eso. Trata sobre cómo le entregué mi alianza de boda a mi cuñada, Raquel, mientras mi esposa, Elena, bailaba un bolero con el hombre con el que se acostaba y con el que me estaba robando. Las señales estuvieron allí durante meses. Simplemente no quise verlas. Quizás eso me convierta en un necio. Pero cuando amas a alguien, le das el beneficio de la duda hasta que ya no puedes más. Todo empezó cuando Elena contrató a Marcos Beller como consultor de negocios para ayudarnos a escalar la operación. Sus palabras, no las mías. Aquel tipo no me gustó desde el momento en que entró en mi taller vistiendo un traje que costaba más de lo que algunos de mis clientes ganan en un mes. Pero Elena insistió en que él tenía los contactos y la experiencia necesarios para llevarnos al siguiente nivel. Mateo, tenemos que pensar en grande, me dijo una noche después de cenar. Lucas, su hijo de su primer matrimonio, estaba arriba haciendo los deberes. El crío había empezado a llamarme papá hacía 3 años, y yo me emocionaba cada vez que lo hacía. El taller va bien, pero podría ir mucho mejor. Marcos cree que podríamos abrir una segunda sede en Madrid antes de un año. Ya hemos hablado de esto, dije mientras llenaba el lavavajillas. La expansión significa deuda, y yo no trabajo con deudas. Mi padre me enseñó eso. Ella puso los ojos en blanco de esa manera que me hacía sentir como un paleto de pueblo. La finca de tu padre apenas da para cubrir gastos. ¿Es ese realmente el modelo de negocio que quieres seguir? Aquello dolió. La finca de mis padres había pertenecido a la familia durante más de 70 años. Claro, no generaba millones, pero alimentó a mi familia y me pagó los estudios. Mis padres, Samuel y Gracia Blanco, habían trabajado esa tierra con dignidad. Ahora estaban semi-jubilados, pero la finca seguía produciendo. Yo ayudaba cuando podía, aunque el taller me mantenía ocupado. La finca no se toca, dije con firmeza. Y la deuda tampoco. Elena suspiró dramáticamente. Está bien, buscaremos otra forma. Mirando hacia atrás, ese fue el momento en que empezó a planearlo todo. Yo simplemente no lo sabía todavía. Los cambios fueron sutiles al principio. Elena empezó a vestir de forma diferente, con ropa más cara y un maquillaje más sofisticado. Era camarera cuando nos conocimos, siempre cómoda en vaqueros y camiseta. De repente, hablaba de marcas de diseñadores de las que yo nunca había oído hablar. ¿De dónde ha sacado eso? Pregunté una tarde mientras ella entraba con un vestido que parecía costar los beneficios de una semana. ¿Oh, esto? Dio una vuelta sobre sí misma, luciéndolo. Rebajas de final de temporada. Prácticamente un regalo. Asentí, aunque algo me resultaba extraño. Elena se había hecho cargo de la contabilidad del taller un año después de casarnos. Decía que tenía mano para los números. Yo confiaba en ella para ese lado de las cosas mientras me concentraba en lo que mejor sabía hacer, arreglar vehículos y mantener contentos a los clientes. Luego vinieron las reuniones. De pronto, Elena tenía cenas de negocios, comidas de negocios, cafés de negocios, todos con Marcos Beller y potenciales inversores o socios o lo que demonios fueran. Llegaba a casa tarde, oliendo a whisky y con una sonrisa que no me había dedicado a mí en años. Una noche no regresó hasta las 3 de la madrugada.
Yo estaba sentado en la cocina, con una taza de café frío delante, cuando ella entró tambaleándose por la puerta. Dios, Mateo. Jadeó, llevándose la mano al pecho. Me has pegado un susto de muerte. ¿Qué haces ahí sentado a oscuras? Esperando a que mi mujer vuelva a casa, dije, manteniendo la voz calmada. Son las 3 de la mañana, Elena. Ella hizo un gesto despectivo con la mano, dejando el bolso sobre la encimera. Cerramos un trato con un inversor potencial. Tuvimos que celebrarlo. ¿A las 3 de la mañana? No empieces, Mateo, advirtió, quitándose los tacones. Estoy trayendo mucho dinero para nosotros. Lo mínimo que podrías hacer es apoyarme. ¿Apoyar qué exactamente? No me has enseñado ni un solo papel de esos inversores. No me has presentado a ninguno. Por lo que yo sé, simplemente sales a beber con Marcos Beller todas las noches. Sus ojos centellearon peligrosamente. ¿Eso es lo que piensas? ¿Qué te estoy engañando? Me levanté, sintiéndome agotado de repente. Ya no sé qué pensar, Elena. Estás distinta. El taller está distinto. Todo está cambiando. Y no sé si me gusta hacia dónde va esto. Ese es tu problema, espetó ella. Tienes miedo al cambio. Miedo al éxito. Marcos dice que, me importa un bledo lo que diga Marcos. Golpeé la mesa con la mano, haciéndola saltar. Nunca alzaba la voz, y el impacto en su rostro lo demostró. Este es mi negocio, mío. Lo levanté de la nada y no permitiré que un tipo de ciudad con palabras bonitas y un traje caro me diga cómo dirigirlo. La expresión de Elena se endureció. Nuestro negocio, Mateo. ¿O has olvidado que yo llevo todos los libros? Que soy yo quien maneja las finanzas mientras tú juegas con tus coches. ¿Jugar con mis coches? Repetí incrédulo. Esos coches pagan esta casa, tus vestidos caros y tus noches de fiesta con Marcos. No te atrevas a actuar como si lo que hago fuera un pasatiempo. Ella se rió, un sonido frío que me atravesó. Piensas en pequeño, Mateo. Siempre lo has hecho. Por eso seguimos en este pueblo de mala muerte cuando podríamos ser mucho más. Este pueblo de mala muerte es mi hogar, dije en voz baja. Nuestro hogar. ¿O solía serlo? Elena suspiró, pasándose una mano por el pelo. Me voy a la cama. Hablaremos de esto cuando seas razonable. Mientras subía las escaleras, volví a sentarme a la mesa de la cocina, sintiendo un vacío que se extendía por mi pecho. Algo iba muy mal en mi matrimonio, y empezaba a pensar que podría no tener solución. Mi amigo Juan de la Cruz fue el primero en decirme algo concreto. Estábamos en su tienda de repuestos después del cierre, tomando una cerveza en su oficina. ¿Sabes que Elena y el consultor ese estuvieron en el hostal de la Sierra anoche, verdad? Dijo, sin mirarme directamente. Le di un largo trago a mi cerveza. Una reunión de negocios, supongo. Juan bufó. Vaya negocios. Estaban en un reservado al fondo y ella tenía la mano en la pierna de él, por debajo de la mesa. Juani estaba sirviendo y lo vio todo. Quise golpearlo por decirlo, pero Juan era mi amigo desde el instituto. No me mentiría. ¿Estás seguro, Juan? Fue todo lo que alcancé a decir. Tan seguro como que estoy sentado aquí, respondió. No te lo diría si no tuviera la certeza, hermano. Lo sabes. Asentí, sintiendo náuseas. Te lo agradezco. Hay más, añadió Juan con vacilación. Se fueron juntos. Juani dijo que estaban muy cariñosos en el parking, se subieron al coche de él y se marcharon. La imagen me golpeó como un impacto físico. Elena besando a Marcos, las manos de él sobre su cuerpo, ambos riéndose del marido tonto que se quedaba en casa. Necesito verlo, dije de repente. Juan parpadeó. ¿Qué? Necesito verlos juntos.
Necesito saberlo con seguridad. Mateo, hombre, no te hagas eso a ti mismo. ¿Tú no lo harías? Le corté. Si fuera Lucía quien te estuviera engañando, ¿no querrías verlo con tus propios ojos? Se quedó callado un momento. Sí, lo haría. Entonces ayúdame, dije. La próxima vez que estén en el hostal de la sierra, llámame. 2 noches después, mi teléfono sonó a las 9:30. Elena se había marchado 1 hora antes para otra supuesta reunión. Están aquí, dijo Juan sin preámbulos. En la mesa del fondo, igual que la otra vez. Voy para allá. Le dije a Lucas que tenía que ir a revisar una reparación de emergencia de un cliente. Apenas levantó la vista de su videojuego, solo asintió y dijo, hasta luego, papá. El hostal de la sierra era el típico bar de carretera que parecía no cambiar nunca. Los mismos carteles de cerveza, la misma barra de madera gastada, la misma música de fondo un poco demasiado alta. Aparqué al otro lado de la calle y me quedé sentado 1 minuto, recomponiéndome. Una parte de mí quería entrar allí y montar una escena, sacar a Elena del brazo y moler a palos a Marcos Beller, pero ese no era yo. Nunca lo había sido. Entré en silencio, saludando con la cabeza a algunas caras conocidas que parecieron sorprendidas de verme. Juan me localizó desde la barra e inclinó sutilmente la cabeza hacia el fondo. Me moví entre la gente, manteniéndome en las sombras hasta que tuve una vista clara de la mesa del rincón. Y allí estaban. Elena estaba pegada al costado de Marcos, con el brazo de él alrededor de ella y la boca de él en su oído, diciéndole algo que la hacía reír. Mientras observaba, ella giró la cabeza y lo besó. No fue un beso rápido, sino un beso profundo y apasionado que me dijo todo lo que necesitaba saber. Mi mano se apretó sobre la botella de cerveza que Juan me había entregado al llegar. Por un momento, consideré estrellarla contra la pared y provocar el espectáculo que me había prometido no dar. En su lugar, me la bebí de un trago largo, la dejé suavemente sobre una mesa cercana y salí. Juan me encontró sentado en mi furgoneta, mirando a la nada. ¿Estás bien?, preguntó, apoyándose en la puerta del conductor. No, dije con honestidad. Pero lo estaré. Él asintió, con comprensión en la mirada. ¿Qué vas a hacer? Aún no lo sé. Pero cuando lo decida, será bajo mis términos, no los suyos. Cuando llegué a casa esa noche, Elena ya estaba allí, alegando que su reunión había terminado temprano. Incluso intentó iniciar algo de intimidad, algo que se había vuelto raro en los últimos meses. Puse la excusa de estar cansado y ella no insistió, simplemente se dio la vuelta con un suspiro de molestia. Me quedé despierto toda la noche escuchándola respirar, preguntándome cómo habíamos llegado hasta aquí, cómo la mujer con la que había construido una vida podía traicionarme de forma tan absoluta. La confirmación final vino de Lucas, de todas las personas. El crío tenía ya 15 años, era más listo que el hambre y observador como nadie. Me estaba ayudando a cambiar una transmisión un sábado cuando soltó la bomba sin más. Papá, ¿mamá te está engañando? Casi se me cae la llave dinamométrica en el pie. ¿Por qué me preguntas eso, hijo? Se encogió de hombros, pero sus ojos hablaban en serio. La escuché por teléfono el otro día. Decía cosas como él no sospecha nada y me muero por verte. Además, siempre está enviando mensajes y escondiendo el móvil cuando alguien entra. Se me cayó el alma a los pies. Una cosa es sospechar que tu mujer te es infiel, otra muy distinta es que su propio hijo se dé cuenta. No lo sé con certeza, dije con cuidado. Pero voy a averiguarlo. Si lo hace, no es culpa tuya, dijo Lucas, pasándome una llave de vaso. Marcos es un imbécil de todas formas. Me habla como si tuviera 5 años. Tuve que sonreír ante aquello. Cuidado con el lenguaje, chaval. Pero sí, es un imbécil. Vino por casa la semana pasada cuando saliste a por repuestos, continuó Lucas, ensombreciendo el gesto.
Mamá pensaba que yo estaba en casa de Javi, pero volví antes. Estaban en la cocina y él tenía las manos por todas partes sobre ella. Me quedé helado. ¿En nuestra casa? Lucas asintió, con la rabia brillando en sus ojos. Quise pegarle, pero simplemente volví a salir y armé mucho ruido al entrar por segunda vez. Para entonces, estaban sentados a la mesa con papeles esparcidos, fingiendo que trabajaban. Dios, murmuré. En nuestro hogar, donde habíamos construido una vida, donde vivía Lucas, era un nivel de falta de respeto que ni siquiera había considerado. Hay algo más, dijo Lucas con duda. Algo que encontré en el escritorio de mamá. Se metió la mano en el bolsillo y sacó un papel doblado. No estaba fisgoneando, lo juro. Necesitaba un bolígrafo, su cajón estaba abierto y vi esto. Desdoblé el papel. Era un extracto bancario de una cuenta que yo nunca había visto, solo a nombre de Elena. El saldo superaba los 50.000 euros. ¿De dónde demonios ha salido este dinero? Dije, más para mí que para Lucas. Mira los depósitos, dijo él, señalando. Coinciden con dinero del taller. Comprobé las fechas con los libros que mamá guarda en su ordenador. Me quedé mirando a mi hijastro, con una mezcla de orgullo y tristeza invadiéndome. ¿Has descubierto todo esto tú solo? Él asintió. No soy tonto. Sé que algo malo está pasando. Le di un abrazo brusco. Aquel chico no era de mi sangre, pero era mi hijo en todo lo que importaba. Eres lo menos tonto que hay, Lucas. Y te prometo que voy a arreglar esto. Esa noche empecé a investigar a fondo. Esperé hasta que Elena se durmió y usé su portátil. Su contraseña fue fácil de adivinar, el cumpleaños de Lucas, la misma que usaba para todo. Las pruebas estaban allí, apenas ocultas. Correos electrónicos entre ella y Marcos discutiendo sus planes, transferencias bancarias, facturas falsas a empresas fantasma. No solo tenían una aventura, estaban drenando sistemáticamente mi negocio. Pero había algo más. Algo que me heló la sangre. No solo estaban robando del taller. Planeaban quedarse con la finca de mis padres también. En cuanto tengamos la firma del viejo en los papeles del préstamo, estaremos libres, había escrito Marcos en un correo. El banco ya lo ha aprobado basándose en el valor de la tierra. 1.200.000, nena. Podemos estar en México para Navidad. La respuesta de Elena, no sospecha nada. Cree que todo es para la expansión del negocio. Dios, es tan confiado que resulta casi demasiado fácil. Imprimí todo, con las manos temblando de rabia, y guardé los papeles en una caja de seguridad en la tienda de Juan. Luego llamé a mis padres, tratando de mantener la voz casual. Papá, ¿alguien se ha acercado a ti para pedir un préstamo poniendo la finca como aval? Qué curioso que lo menciones, dijo mi padre. Elena pasó por aquí ayer con unos papeles. Dijo que estabais pensando en ampliar el taller y necesitabais una garantía para un préstamo de pequeña empresa. Quería que pusiéramos la finca. Se me revolvieron las tripas. ¿Y qué le dijiste? Que lo pensaríamos. A tu madre no le hacía mucha gracia la idea, la verdad. La finca lleva demasiado tiempo en la familia para arriesgarla. Bien, dije, sintiendo una oleada de alivio. No firméis nada, papá. No hasta que habléis conmigo primero. ¿Va todo bien, hijo? Vacilé. Solo son algunas decisiones de negocio que tengo que meditar. Pasaré mañana por allí y hablaremos. Al día siguiente, conduje hasta la finca. Era una mañana de otoño fresca, de esas que te recuerdan por qué esta tierra es tan especial. Las montañas se recortaban nítidas contra el horizonte y el aire olía a pino y tierra recién labrada. La finca de mis padres no era nada lujosa, una casa de 2 plantas que había visto días mejores, un gran granero de piedra y campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. No era glamurosa, pero era honesta, real.
todo lo que Elena y Marcos no eran. Mi padre me esperaba en el porche, con una taza de café en sus manos curtidas. A los 70 años, Samuel Blanco seguía fuerte como un roble, aunque su pelo se había vuelto blanco y su rostro estaba surcado de arrugas por los años de trabajo al sol. Algo va mal, dijo en cuanto me senté a su lado. No era una pregunta, sino una afirmación. Mi padre siempre podía leerme como un libro abierto. Sí, admití. Algo va muy mal. Se lo conté todo, la aventura, la malversación, el plan para pedir un préstamo sobre la finca y desaparecer. Escuchó sin interrumpir, con una expresión cada vez más sombría. Sabía que había algo raro en esa mujer, dijo mi madre cuando se unió a nosotros a mitad de la charla. Gracia Blanco nunca se había encariñado del todo con Elena, aunque lo había intentado por mi bien. Demasiado fina para ser verdad. ¿Por qué no dijiste nada? Pregunté. Ella me acarició la mano. ¿Me habrías escuchado? Estabas enamorado. Fui un necio, dije con amargura. No, intervino mi padre con firmeza. Confiaste en tu esposa. Eso no te hace un necio, hijo. Te hace un hombre decente. Ella es quien va a tener que vivir con lo que ha hecho. Si de mí depende, vivirá con ello en la cárcel, dije. Ella y Marcos. Mi padre asintió lentamente. ¿Qué necesitas de nosotros? Solo que no firméis nada, dije. Y si alguno de los dos se pone en contacto con vosotros, avisadme de inmediato. Estoy trabajando en un plan. ¿Y Lucas? Preguntó mi madre con preocupación. Siempre había tenido debilidad por el chico. Lo sabe, dije. Él fue quien me ayudó a descubrirlo. Es un buen chaval, mamá. Más listo de lo que su madre cree. Tráelo este fin de semana, dijo ella. Le haré su tarta de chocolate favorita. No debería tener que aguantar toda esa tensión en casa. Acepté, agradecido una vez más por mis padres y su apoyo inquebrantable. De vuelta en la ciudad, me reuní con Elena Cortés, la abogada más implacable de la provincia. Escuchó mi historia, examinó las pruebas que había reunido y sonrió con una sonrisa que me recordó a un lobo observando a un ciervo herido. Los tienes acorralados, dijo. Fraude financiero, malversación de fondos, conspiración para cometer fraude hipotecario con la finca. Además, podemos ir a por todas en el proceso de divorcio. No me importa el dinero del divorcio, dije. Solo quiero recuperar mi negocio y asegurarme de que no puedan tocar la finca de mis padres. La abogada asintió. Podemos presentar la demanda a primera hora de lunes. Pero, vaciló. ¿Pero qué? El tiempo lo es todo en casos como este, dijo. Si sospechan que los has descubierto, podrían acelerar sus planes o destruir pruebas. ¿Qué sugieres? Sugiero que esperemos hasta que hagan su próximo movimiento, dijo. Deja que piensen que siguen teniendo el control. Mientras tanto, nosotros preparamos todo, policía, registros bancarios, todo. Entonces, daremos el golpe cuando menos lo esperen. Tenía sentido, aunque la idea de seguir viviendo con Elena, fingiendo que todo era normal, me revolvía el estómago. Pero lo haría si eso significaba atraparlos con las manos en la masa. Esa noche, durante la cena, Elena anunció que su prima Ámbar se casaba en 2 semanas. Será en el club de campo, dijo, enrollando espaguetis en su tenedor. Irá todo el mundo. Ya me he comprado un vestido nuevo. Suena bien, dije, forzando una sonrisa. ¿Estará Marcos allí? Hizo una pausa, apenas un segundo, pero lo noté. Creo que sí. Ámbar lo invitó. Se han hecho amigos. Genial, dije. Será bueno socializar con él fuera del trabajo. Elena me estudió, quizás intentando detectar sarcasmo, pero mantuve mi expresión neutral. Sí, lo será, dijo finalmente. Creo que deberíais conoceros mejor. Oh,
Tengo toda la intención de hacerlo, respondí y levanté mi copa. Por las nuevas amistades. Ella brindó conmigo, con un brillo triunfal en los ojos que me dio ganas de volcar la mesa. En su lugar, terminé mi cena y hablé con Lucas sobre su próximo proyecto de ciencias, todo mientras planeaba exactamente cómo iba a derribar el mundo de mi esposa sobre su cabeza. La noche antes de la boda no pude dormir. Caminé por el garaje con una botella de coñac en la mano, ensayando lo que diría, lo que haría. Una parte de mí quería confrontar a Elena en ese mismo momento, despertarla y exigir respuestas, ver su cara cuando se diera cuenta de que su juego había terminado. Pero el consejo de la abogada me mantuvo a raya. El tiempo lo era todo. El día de la boda amaneció despejado y radiante. Uno de esos días perfectos de verano castellano que te recuerdan por qué amas esta tierra. Me puse mi mejor traje, el que compré para nuestra propia boda hacía 8 años. Aún me quedaba bien, aunque un poco más ajustado de hombros por el trabajo en el taller. Elena estaba impresionante con un vestido rojo que probablemente costaba más de lo que mucha gente en el pueblo ganaba en un mes. Llevaba el pelo oscuro recogido, dejando al descubierto su cuello de una manera que antes solía volverme loco. Ahora, solo sentía una frialdad absoluta al mirarla. «Estás muy guapo», dijo, arreglándome la corbata. Sus dedos se demoraron en mi pecho y, por un momento, sentí una punzada de lo que podría haber sido duelo por el matrimonio que creía que teníamos. «Tú también», dije. «Estás preciosa». Ella sonrió, esa sonrisa deslumbrante que me cautivó por primera vez cuando me servía café en el bar del pueblo hace tantos años. «Esta va a ser una noche para recordar», dijo. «Sí», asentí. «Creo que lo será». La ceremonia se celebró en los jardines del club de campo, con la sierra de fondo. Fue hermosa, debo admitirlo. Aunque apenas registré los votos o la música, mi mente estaba enfocada en lo que vendría después. En la recepción, Elena desapareció en cuestión de minutos, sin duda para buscar a Marcos. Yo me mezclé con los invitados, charlando con gente que conocía de toda la vida, personas que no tenían ni idea de lo que estaba a punto de ocurrir. Juan me encontró junto a la barra. ¿Estás bien? Parece que vas a saltar por los aires en cualquier momento. Le di un sorbo a mi whisky. Solo. Estoy bien. Simplemente no soy muy fan de estos eventos. Él miró alrededor de la sala. Elena lleva toda la noche colgada de ese consultor. ¿Lo ves? Lo he visto todo, Juan, dije en voz baja. Y lo tengo bajo control. Me miró durante un largo rato y luego asintió. Lo que necesites. Sabes que estoy aquí, ¿verdad? Le di una palmada en el hombro. Lo sé. Gracias, hermano. A medida que avanzaba la noche, no perdí de vista a Elena y a Marcos. Ya ni siquiera intentaban ser discretos, bailaban pegados, con la mano de él en la parte baja de su espalda, susurrándose al oído y riendo. Verlos hacía que mi sangre hirviera, pero canalicé esa rabia en determinación. La orquesta empezó a tocar una balada lenta. La pista de baile se llenó de parejas. Elena y Marcos estaban en el centro, la cabeza de ella apoyada en el hombro de él, la mano de él un poco demasiado baja. Ya no se escondían. Mi momento había llegado. Me abrí paso por la sala hasta donde estaba sentada Raquel, la hermana de Elena. A Raquel nunca le había gustado Marcos, le había advertido a Elena que le parecía alguien de poco fiar cuando se conocieron. Elena había descartado sus preocupaciones tachándolas de envidia. «Hola, Mateo», dijo Raquel cuando me acerqué. «Menuda fiesta, ¿eh?» Me senté a su lado. «Raquel, necesito que hagas algo por mí». Debió de notar algo en mi voz, porque su expresión se tornó seria de inmediato. «¿Qué pasa?» Metí la mano en el bolsillo y saqué mi alianza. Me la había quitado por primera vez en 8 años esa misma mañana. Se sentía extraño no llevarla puesta.
Necesito que le des esto a tu hermana, dije, depositando el anillo de oro en su palma. Raquel abrió mucho los ojos. Mateo, ¿qué? Dile que el matrimonio se ha terminado, continué con voz firme. Dile que se lo de ella y Marcos. Se lo del dinero que han estado robando del taller. Se lo de sus planes para la finca de mis padres. Raquel miró el anillo y luego a mí, y después a la pista de baile donde Elena y Marcos seguían balanceándose al ritmo de la música, perdidos en su propio mundo. Oh, Dios mío, susurró. Sabía que pasaba algo. Pero nunca pensé, es peor de lo que crees, dije. Pero no te preocupes, lo tengo todo solucionado. Solo quería que supieras por qué me voy. ¿Y Lucas? Preguntó ella. Voy a recogerlo de la mesa de los chicos y me lo llevo a casa. Él ya sabe que algo va mal. Se lo explicaré todo bien esta noche. Los ojos de Raquel se llenaron de lágrimas. Lo siento mucho, Mateo. No te merecías esto. Esbocé una pequeña sonrisa. Nadie se merece la traición, pero lo que importa es cómo la afrontamos. Me levanté, sintiéndome extrañamente más ligero. Adiós, Raquel. Mientras me alejaba, la oí llamarme. ¿Qué le digo a Elena cuando me pregunte a dónde has ido? Me giré una última vez. Dile que disfrute del baile. Es el último que tendrá en mucho tiempo. Encontré a Lucas jugando con el móvil en una mesa con otros adolescentes. Oye, hijo. ¿Estás listo para salir de aquí? Levantó la vista y el alivio fue evidente en su cara. Dios, sí. Esto es aburridísimo. Ve a despedirte de tus abuelos, dije, señalando a los padres de Elena al otro lado del salón. Te espero en la furgoneta. Mientras Lucas se abría paso entre la multitud, eché un último vistazo a la pista. Elena y Marco seguían bailando, ajenos al hecho de que su mundo estaba a punto de colapsar. No sentí satisfacción, solo un dolor sordo donde antes solía estar mi corazón. Salí del club de campo sin mirar atrás. Pero cuando estaba subiendo a mi furgoneta, una mano me agarró del brazo. ¿Huyendo tan pronto? Era Marcos Beller, con su sonrisa perfecta ligeramente torcida por el exceso de champán. Me zafé de su mano. ¿Qué quieres, Marcos? Solo me preguntaba por qué dejas a tu preciosa mujer sola en una boda, dijo, arrastrando un poco las palabras. No es muy de caballeros por tu parte. Lo miré de verdad, y no vi nada más que a un estafador con un traje caro. No estás sola. Te tiene a ti, ¿no? Su sonrisa flaqueó. No sé qué estás insinuando. Déjate de tonterías, me acerqué hasta que estuvimos casi nariz con nariz. Sé exactamente lo que estás haciendo. Con mi mujer, con mi negocio, con la finca de mis padres. Todo. La sangre desapareció de su rostro. Mateo, escucha. No es lo que piensas. Saqué mi teléfono y le enseñé una captura de pantalla de uno de sus correos a Elena. México para Navidad, ¿verdad? ¿Cómo va ese plan? Tragó saliva con dificultad. Podemos llegar a un acuerdo. Un arreglo de negocios. Me reí, un sonido áspero incluso para mis propios oídos. ¿Un arreglo de negocios? ¿Te has estado acostando con mi mujer y robándome durante meses, y quieres hablar de negocios? Baja la voz, siseó, mirando alrededor del parking. ¿Por qué? ¿Miedo a que alguien escuche la verdad? Ya casi estaba gritando. Toda la rabia que había estado reprimiendo finalmente estallaba. ¿Miedo a que descubran que Marcos Beller no es más que un estafador de pacotilla que se aprovecha de los dueños de pequeños negocios? Me agarró por las solapas de la chaqueta. No sabes con quién te estás metiendo, Blanco. Le aparté las manos de un golpe. No, tú no sabes con quién te has metido. Tengo cada correo, cada transferencia, cada factura falsa. Mañana a estas horas, la policía lo tendrá todo.
Así que disfruta de tu última noche de libertad, porque los monos de la cárcel no son tan bonitos como ese traje tuyo. Su rostro se contorsionó de odio. Por un segundo pensé que me iba a soltar un puñetazo. En su lugar, escupió a mis pies. Estás de farol. No tienes nada. Pruébame, dije con una calma mortal. Mejor aún, pregúntale a Elena que encontró su hijo en el cajón de su escritorio. Pregúntale si cree que un juez será clemente cuando descubran que planeabais estafar a una pareja de ancianos para quitarles su finca familiar. Aquello dio en el blanco. Marcos abrió mucho los ojos y dio un paso atrás. Esto no ha terminado, Blanco. Sí, dije. Se ha terminado. En ese momento, Lucas llegó corriendo. Papá, ¿va todo bien? Le pasé el brazo por los hombros. Todo perfecto, hijo. El señor Beller ya se iba. Marcos nos miró a los dos, con la mandíbula apretada como si quisiera decir algo más, pero se lo pensó mejor. Se dio la vuelta y se alejó a zancadas hacia el club de campo. ¿De qué iba eso?, preguntó Lucas mientras subíamos a la furgoneta. Solo cerrando unos asuntos pendientes, dije, arrancando el motor. Mañana tenemos un gran día. A la mañana siguiente, se desató el caos. Me levanté temprano, habiendo dormido apenas nada. Lucas seguía en la cama. Habíamos tenido una larga charla la noche anterior y se había tomado las noticias sobre su madre mejor de lo que esperaba. Ya me imaginaba que pasaba algo así, había dicho. Ha estado distinta, peor. También había llamado a mis padres, advirtiéndoles que no firmaran nada y diciéndoles que se lo explicaría todo pronto. Luego, envié un correo a Elena Cortés para poner en marcha los engranajes legales. A las 9 en punto, mi teléfono empezó a sonar. Elena. Dejé que saltara el contestador. Luego vinieron los mensajes. ¿Dónde estás? Tenemos que hablar ahora mismo. Estás cometiendo un error enorme, Mateo. Llámame. Los ignoré todos. En su lugar, llamé al banco y congelé nuestras cuentas conjuntas. Cambié las cerraduras del taller y de la casa. Me puse en contacto con nuestros proveedores y me aseguré de que supieran que yo era el único autorizado para realizar pedidos. A mediodía, Elena se presentó en la casa, golpeando la puerta. Abrí con calma, quedándome en el umbral para que no pudiera pasar. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, exigió, con el rostro encendido de ira. Todavía llevaba el maquillaje de la noche anterior y el pelo revuelto. Probablemente se había ido a casa con Marcos. Creo que esa pregunta me toca a mí, dije. ¿Dónde está tu novio? Palideció, pero se recuperó rápido. No sé de qué estás hablando. Déjame entrar, Mateo. Esta es mi casa también. Ya no, dije. No después de lo que tú y Marcos intentasteis hacer. La malversación, el plan para pedir un préstamo sobre la finca de mis padres, ¿de verdad pensabas que no me enteraría? Su expresión cambió. El cálculo reemplazó a la ira. Estás exagerando. Sí, Marcos y yo nos volvimos cercanos. Demasiado. Cometí un error. Pero lo del negocio eran planes de expansión legítimos. Me eché a reír. Guárdate eso para tu abogado, Elena. La mía ya ha presentado cargos. La policía probablemente vendrá a buscarte más tarde. Aquello le llegó. ¿Cargos? ¿Estás loco? Soy tu mujer. No por mucho tiempo, dije. Raquel tiene mi anillo. Considérate notificada. No puedes demostrar nada, siseó. Pero pude ver el miedo en sus ojos. En realidad, puedo demostrarlo todo, dije. Cada transferencia, cada factura falsa, cada entrada del libro mayor alterada, y esos mensajes sobre el préstamo de la finca. No fue muy listo dejar ese tipo de pruebas en tu teléfono.
De repente se abalanzó sobre mí, intentando darme una bofetada. Pero le agarré la muñeca. No, dije en voz baja. Simplemente no lo hagas. Se acabó, Elena. ¿Y Lucas? Demandó, soltando su brazo con un tirón. No puedes alejar a mi hijo de mí. No soñaría con hacerlo, dije. Pero ya tiene edad para decidir con quién quiere vivir. Y después de verte con Marcos en la boda, no creo que sienta mucho afecto por ti ahora mismo. Como si lo hubiera ensayado, Lucas apareció detrás de mí. Mamá, dijo con frialdad. Deberías irte. La expresión de Elena casi valió todo el dolor. Casi. Lucas, cielo, no lo entiendes, empezó ella. Lo entiendo perfectamente, la cortó él. Te vi bailando con él. No soy tonto. Papá me lo contó todo anoche. Ella hizo una mueca cuando Lucas me llamó papá, algo que antes solía llenarla de alegría. Has puesto a mi hijo en mi contra, dijo ella, alzando la voz. Después de todo lo que he hecho por ti, me mato a trabajar llevando tus cuentas y así es como me lo pagas. ¿Te refieres a robar al negocio e intentar estafar a mis padres? Dije. Sí, un trabajo durísimo. Malditos desagradecidos. Escupió ella. Antes de conocerme, no eras más que un mecánico de barrio con un garaje glorificado. Yo te di clase, contactos, tú me diste mentiras, la corregí. Deudas y traición. No es precisamente la base de un matrimonio sano, Elena. Ella miró a Lucas. Haz las maletas, Lucas. ¿Te vienes conmigo? Lucas se cruzó de brazos. No, no voy. Soy tu madre. Y él ha sido más padre para mí en 8 años de lo que mi verdadero padre lo fue en toda mi vida, replicó Lucas. Me quedo aquí. El rostro de Elena se desmoronó, pero yo la conocía lo suficiente como para saber que era una actuación. Esto no ha terminado, dijo, retrocediendo desde la puerta. Te arrepentirás de esto, Mateo. Ya me arrepiento de muchas cosas, dije. Pero esto no es una de ellas. Cerré la puerta con suavidad pero con firmeza en su cara. ¿Estás bien? Le pregunté a Lucas, que se había quedado allí con la mirada perdida. Asintió. Sí, creo que sí. Ha sido intenso. Le pasé el brazo por los hombros. Se pondrá peor antes de mejorar. ¿Seguro que quieres quedarte aquí durante todo este proceso? Me miró, y sus ojos de repente parecían más viejos que sus 15 años. No te librarás de mí tan fácilmente, papá. 2 horas después, volvieron a llamar a la puerta. Esta vez era la inspectora Sandra Millán de la Policía Nacional, junto con 2 agentes uniformados. Señor Blanco, dijo. Tenemos que hacerle algunas preguntas sobre una denuncia que se ha presentado contra usted. Déjeme adivinar, dije. Mi mujer afirma que he robado dinero de nuestro negocio, o tal vez que estoy intentando echarla de su casa por la fuerza. Las cejas de la inspectora se arquearon. Algo así. ¿Cómo lo sabía? Sonreí sombríamente. Porque me he pasado la mañana presentando mi propia denuncia contra ella y su amante, Marcos Beller. Malversación, fraude, conspiración para cometer fraude hipotecario. Tengo todas las pruebas aquí mismo. Le entregué una carpeta gruesa con documentos, extractos bancarios, correos y mensajes, todo lo que había reunido en las últimas semanas. Millán hojeó los papeles y su expresión se volvía más seria con cada página. Esto es exhaustivo. Soy meticuloso, dije. Tenía que serlo. Son buenos borrando rastros. Ella asintió lentamente. Necesitaremos que preste declaración formal en comisaría y tendremos que revisar sus registros comerciales. Lo que necesiten, dije. Quiero que los detengan antes de que puedan hacer daño a alguien más. Resultó que Marcos Beller ni siquiera era su nombre real.
Era Miguel Wilson, un estafador que había llevado a cabo timos similares en al menos otras 2 comunidades autónomas, centrándose en dueños de pequeños negocios a través de sus cónyuges. Es un patrón, me explicó la inspectora Millán mientras estábamos en su despacho a finales de esa semana. Busca un negocio próspero con una pareja vulnerable, normalmente alguien que se siente poco valorado o ignorado. Los seduce, los convence de que merecen más y luego los ayuda a desviar dinero del negocio. Una vez que han sacado todo lo que pueden, desaparecen, dejando que la pareja cargue con las culpas. Y Elena cayó en esto, dije, todavía incapaz de comprender del todo cómo la mujer con la que compartí mi vida pudo traicionarme así. La gente cree lo que quiere creer, dijo Millán. Y Wilson es muy bueno en lo que hace. La inspectora vaciló y añadió, hay algo más que debes saber. Encontramos pruebas de que Wilson no trabajaba solo. Había una mujer involucrada, Jennifer Davis. Ella se especializa en manipulación emocional. ¿Qué significa eso? Significa que mientras Wilson trabajaba con su esposa, Davis debía acercarse a usted, crear una brecha en su matrimonio y hacerlo vulnerable a usted también. Según los mensajes recuperados, planeaba acercarse a usted pronto, interpretando el papel de la amiga comprensiva que entiende por lo que está pasando. Sentí náuseas. Así que todo fue un montaje desde el principio. Uno muy bien orquestado, confirmó Millán. Pero usted desbarató sus planes al descubrirlo todo antes de que Davis pudiera actuar. Salí de la comisaría sintiendo que había escapado por poco de algo incluso peor de lo que imaginaba. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones legales y control de daños en el taller. Marcos/Miguel fue arrestado intentando cruzar la frontera con la mayor parte del dinero robado. A Elena la detuvieron en un hostal a las afueras del pueblo donde se escondía desde nuestra confrontación. No asistí a su lectura de cargos. No podía soportar ver a Elena esposada, a pesar de todo lo que había hecho. Lucas quiso ir, pero lo convencí de lo contrario. Hay imágenes que no puedes borrar de tu cabeza, le dije. No necesitas esa imagen de tu madre. Él asintió, aliviado, creo, de que yo tomara la decisión por él. La última pieza del rompecabezas encajó una semana después, cuando una mujer a la que no reconocía se presentó en la finca de mis padres. Mi padre me llamó de inmediato. Hay alguien aquí preguntando por ti, dijo. Dice que es una vieja amiga del instituto. Jennifer no sé qué. Quería saber si sabíamos algo de ti. Dice que está preocupada. Se me heló la sangre. Papá, es ella. La cómplice de la que me habló la inspectora Millán. No le digas nada. Voy para allá. Llegué a la finca en un tiempo récord. Jennifer Davis seguía allí, sentada a la mesa de la cocina de mi madre, bebiendo café como si fuera su casa. Era atractiva de una manera calculada, no lo suficiente para intimidar, pero sí para llamar la atención. Tenía una sonrisa simpática que no llegaba a sus ojos. Mateo. Exclamó cuando entré. Qué alegría verte después de tantos años. Déjate de cuentos, dije. Sé quién eres y por qué estás aquí. Su sonrisa no flaqueó, pero algo peligroso brilló en su mirada. No sé a qué te refieres. Solo me enteré de tus problemas y quería ver cómo estabas. Fuimos amigos una vez. No, no lo fuimos, dije. Porque tú no fuiste al instituto de aquí. Nunca has vivido aquí. Eres Jennifer Davis y trabajas con Miguel Wilson, alias Marcos Beller. Mis padres nos miraban, con la confusión grabada en sus rostros. Hijo, empezó mi padre. Esta mujer es parte del grupo que ha estado robando en mi taller, expliqué, sin quitarle los ojos de encima a Jennifer. Y ahora está aquí intentando manipularos para que le entreguéis la finca. La expresión de Jennifer se endureció. No puedes probar nada de eso. En realidad, la policía ya lo ha hecho, dije. La inspectora Millán te manda saludos, por cierto.
Han estado rastreando tu móvil desde que entraste en el pueblo. Era un farol, pero funcionó. Jennifer se levantó bruscamente, tirando su taza de café. Esto es ridículo. No tengo por qué escuchar estas acusaciones. Tienes razón, dije, echándome a un lado para revelar a la inspectora Millán y a 2 agentes uniformados que aparecieron en la puerta. No tienes por qué escuchar. Solo tienes que irte con ellos. La cara de shock de Jennifer no tuvo precio. Mientras los agentes se la llevaban, Millán se giró hacia mí. Buena jugada y gracias por el aviso. Llevábamos semanas buscando a Deves. Asentí, sintiendo que un peso se me quitaba de encima. ¿Se ha acabado ya? Casi, dijo ella. Wilson y su esposa se enfrentan a cargos graves. Con Deves bajo custodia, tenemos toda la operación. Exesposa, corregí en voz baja. Ahora es mi exesposa. Los juicios fueron rápidos. Ante las pruebas abrumadoras, Marcos/Miguel se declaró culpable de múltiples cargos de fraude y malversación. Le cayeron 15 años. Jennifer Deves aceptó colaborar con la fiscalía y recibió una sentencia reducida de 5 años. Elena mantuvo su inocencia hasta que el fiscal reprodujo las grabaciones de ella planeando la estafa del préstamo de la finca con Marcos. Incluso entonces, intentó argumentar que había sido manipulada, que ella también era una víctima. El jurado no se lo tragó. Le cayeron 8 años por fraude, malversación y conspiración. Asistía cada día de su juicio, no por venganza, sino porque necesitaba verlo hasta el final. Lucas me acompañaba a veces, silencioso y estoico para su edad. No había hablado con su madre desde aquel día en nuestra casa. Tras la sentencia, mientras el alguacil se llevaba a Elena, ella me miró por última vez. Te quise una vez, dijo. La creí. Esa era la tragedia de todo aquello. Me había querido, pero no lo suficiente. A la salida del juzgado, los reporteros esperaban. Me había convertido en una especie de celebridad local, el mecánico honesto que había desmantelado una red de estafadores sofisticados. Ignoré sus preguntas, manteniendo la cabeza baja mientras caminaba hacia mi furgoneta. 3 meses después, Blanco Taller 4X4 volvía a estar en pie. El tribunal había ordenado la restitución total y, sorprendentemente, recuperamos la mayor parte cuando las autoridades confiscaron las cuentas ocultas de Marcos. Contraté a 2 nuevos mecánicos y estaba mirando el solar de al lado para ampliar nuestras instalaciones. La finca de mis padres estaba a salvo. Me aseguré de ello. De hecho, trabajé con una fundación de conservación de tierras para incluirla en una servidumbre protegida, asegurándome de que nunca pudiera ser urbanizada ni utilizada como aval para préstamos. Permanecería en la familia durante generaciones, tal como debía ser. Lucas se quedó conmigo, por supuesto. Visitó a su madre en prisión una vez, a petición de ella. Volvió a casa callado y retraído, y cuando le pregunté cómo le había ido, solo se encogió de hombros y dijo, lloró mucho. ¿Estás bien? Le pregunté. Sí, dijo después de un momento. Creo que necesitaba verla así para entender que no es una gran villana de película, ¿sabes? Es simplemente una persona triste que tomó decisiones muy malas. Asentí, orgulloso de su madurez y compasión, cualidades que su madre nunca había llegado a apreciar del todo. La vida siguió su curso. El escándalo terminó por calmarse, como suelen hacer los escándalos en los pueblos pequeños. La gente todavía me dedicaba miradas de simpatía en el supermercado y oía susurros cuando entraba en el hostal de la sierra para tomar una cerveza con Juan. Pero todo estaba mejorando. Una tarde, 1 año después de que todo estallara, Lucas me esperaba en el porche cuando llegué a casa con una sonrisa de oreja a oreja. ¿A qué viene tanta alegría?, pregunté al bajar de la furgoneta. Sostuvo un sobre en el aire. Admisión anticipada en el programa de ingeniería de la Universidad de Madrid. ¿Qué?
Subí las escaleras corriendo y le arrebaté la carta. Efectivamente, allí estaba, en blanco y negro. Mi hijo, porque eso era él, maldita sea la biología, se iba a la universidad. Lucas, esto es increíble. ¿Por qué no me dijiste que había solicitado la plaza? Se encogió de hombros, pero su sonrisa era inmensa. Quería darte una sorpresa y no estaba seguro de que me aceptaran. Le di un fuerte abrazo. Claro que te han aceptado. Eres el más listo de tu clase. El segundo más listo, corrigió. Siempre honesto. Eva Jiménez me ganó por 2 puntos en cálculo. Bueno, Eva Jiménez no sabe cómo reconstruir una transmisión, ¿verdad? Me reí. Esto merece una celebración. Chuletones en el asador. En realidad, dijo Lucas, poniéndose serio de repente, estaba pensando que podríamos ir a la finca. Decírselo a los abuelos en persona. Se me ensanchó el corazón por la forma en que llamaba a mis padres abuelos, un hábito que había empezado el último año al pasar más tiempo allí. Ellos lo habían acogido por completo, tratándolo exactamente igual que si fuera de mi propia sangre. Me parece un plan perfecto, dije. Van a estar tan orgullosos. Y lo estuvieron. Mi madre lloró, mi padre le dio tal palmada en la espalda a Lucas que casi lo tira al suelo. Y nos quedamos a cenar, en lo que se convirtió en una pequeña fiesta improvisada cuando un par de vecinos se pasaron y se enteraron de la noticia. Mientras conducía de vuelta a casa esa noche, con Lucas dormido en el asiento del copiloto, no pude evitar sentirme agradecido. A pesar de todo lo que Elena y Marcos habían intentado quitarnos, no habían logrado romper lo que más importaba, nuestra familia. ¿Ya estamos en casa?, murmuró Lucas soñoliento mientras entrábamos en el camino de entrada. Sí, hijo, dije. Ya estamos en casa.